Ok, buenos días. Vamos a dar unos minutitos para que vaya entrando la audiencia. Sigue subiendo. Un momentito. Wow. Bueno, pues si queréis empezamos ya. Hola, buenos días. Soy Juan Moreno Bau, soy el director de la Fundación Innovación Bankinter, para los que no me conozcáis. Hoy bienvenidos a todos a esta nueva sesión de nuestra serie de eventos sobre Quantum Computing e inteligencia artificial, en los que estamos dando a conocer algunas de las ideas que tuvieron lugar en nuestro think tank celebrado al final del año pasado, el Future Trends Forum, y en el que estamos también dando continuidad a muchas de las conversaciones que iniciamos allí. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a José Ignacio Latorre, referente mundial en el tema de Quantum Computing. José Ignacio, buenos días, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. José Ignacio Latorre se doctoró en Teoría de la Cromodinámica Cuántica de Partículas Elementales en la Universidad de Barcelona. Realizó después estudios postdoctorales en el MIT en Boston y más tarde en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, y actualmente es director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur e investigador jefe del Instituto de Innovación Tecnológica de Abu Dhabi. Es cofundador de Kilimanjaro Quantum Tech y ha investigado en distintos ámbitos de las partículas elementales, las aplicaciones de la inteligencia artificial y la computación cuántica. Y además, muy recientemente ha sido nombrado miembro de la Real Academia de las Ciencias. Enhorabuena, José Ignacio. José Ignacio nos hablará hoy de los retos y de las oportunidades de las tecnologías cuánticas. Descubriremos algunas de las áreas en las que se encontrarán oportunidades de negocio, como el diseño del hardware, de los componentes físicos, y también de la parte de software de los algoritmos cuánticos aplicados a diferentes industrias, finanzas, química, ciberseguridad, etcétera. Y además hablaremos de los grandes retos tanto científicos, de la colaboración público-privada, de la industria, que tienen por delante estas tecnologías. Y sobre todo también me gustaría que habláramos del papel que debe jugar Europa y de las oportunidades que surgen para España. De hecho, esta conversación se produce tras un reciente anuncio del proyecto del Barcelona Supercomputing Center, del Centro Nacional de Supercomputación, que va a albergar uno de los primeros ordenadores cuánticos del sur de Europa. Bueno, en cualquier caso, iniciamos la conversación. Podéis ir poniendo vuestras preguntas en la sección del Zoom, de preguntas y respuestas, y al final de la sesión trataremos de dar respuesta a las preguntas. Lanzamos hoy también nuestro informe que recoge las principales ideas del think tank, que podéis consultar en nuestra web. Hoy sale en español y mañana ya saldrá en inglés. Así que nada, sin más dilación, José Ignacio, todo tuyo. Muchas gracias, Juan. Déjame verificar que se ve todo bien. Se ve todo perfectamente. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues muy bien, pues vamos allá. Bueno, ante todo, encantado de estar con todos los que atendéis este seminario, y también muchísimas gracias a la Fundación Innovación Bankinter. Bueno, pues para empezar ya me gustaría hablaros un poquito de una anécdota que me pasó hace muy poquito. Es que teníamos aquí en Singapur la delegación de Finlandia y de Japón, y tuvimos una cena y se nos invitó a hablar. Y justo el GPT había salido. Y bueno, tomó la palabra el director de Fugaku, que es la máquina que hasta hace poco era la más grande de la Tierra, la máquina, el superordenador más grande de la Tierra, Satoshi-san, y él hizo la siguiente observación. Dice, ¿cómo es que tenemos en Europa, en Japón, en China, grandísimas compañías que hacen R+D+I? ¿Cómo es que tenemos el soporte del gobierno fuerte? ¿Cómo es que tenemos muchísimos científicos? Y como decía Satoshi, decía, y resulta que Japón no pinta nada en toda la revolución del GPT.
¿Cómo es posible, ¿no? Y él mismo hizo un intento de respuesta. Y entonces realmente dijo estas tres ideas. Dice, lo primero es que en el fondo, no sabemos en Japón lo que es la inteligencia artificial. Ni las personas que gobiernan las empresas, ni el gobierno. Y luego dijo, no hemos sido lo suficientemente rápidos y por fin no hemos sido lo suficientemente salvajes. Bueno, esa es la idea. Y por eso en esta introducción me gustaría ya dar la conclusión. Es que la computación cuántica plantea, ¿no?, una amenaza tremenda a la ciberseguridad. La debemos cambiar, tal como existe, no existirá dentro de decenas de años, seguro. También nos trae un nuevo paradigma, que no sabemos muy bien hasta dónde nos va a llevar. Es un paradigma nuevo. Y por fin nos aporta la idea de que a lo mejor uno de los grandes problemas que tenemos, que es el de la energía, que sea algo sostenible, la sostenibilidad, la computación cuántica puede ser la solución. Porque cuando un ordenador cuántico trabaja, esencialmente lo hace sin gasto energético. Bueno, y para ello, ¿qué necesitamos? Pues soluciones estratégicas que mantengan soberanía. No podemos depender sistemáticamente de terceros. Precisamos colaboraciones que tengan sentido entre países y necesitamos desarrollar todo un ecosistema. Y para ello me gustaría tomar las palabras de Satoshi. Nos hace falta comprender la palabra awareness, hemos de ser conscientes de lo que está pasando y decididamente debemos ser salvajes, no podemos ser tímidos en la nueva carrera científica que es la computación cuántica. Solo como botón de muestra, no voy a entrar mucho, pero Estados Unidos, aquí hago una referencia a una primera noticia, ¿no?, de la NSA, de la agencia, una de las agencias más poderosas de la Tierra, ¿no?, la National Security Agency, diciendo debemos actuar ya. Y una de las cosas que son tal vez menos conocidas es que desde el año 17 se fraguó la iniciativa cuántica en Estados Unidos, luego ya formalizada en el 19, y como consecuencia de ella se han creado la National Quantum Coordination Office, que coordina a 17 agencias. Ahí están todas, desde las científicas como el NIST, a las de inteligencia como la CIA, todas coordinadas hacia un futuro cuántico, o las empresas en el Quantum Economic Development Consortium. Y separadamente, hace un par de semanas, se pasó la CHIP Act en Estados Unidos. Hay una CHIP Act en Europa, se espera una CHIP Act en España también y en cada uno de los países de la Unión Europea. Bueno, pues el mundo está muy revuelto, pero seguramente muchas personas os van a poder explicar la parte económica de esta revolución. Pues mi tarea como científico tal vez es ser un poco más aburrido y tratar de concienciar un poquito de por qué esto es así, cuál es la ciencia que hay detrás y por qué pensamos que estamos creando un nuevo paradigma económico. ¿Vale? O sea, sorry que sea un poquito más aburrido de lo que tal vez podría ser. Voy a empezar con el camino hacia mecánica cuántica. Bueno, la ciencia moderna es un bebé, solo tiene 300 años y el Homo tiene 2 millones. Y realmente empieza en el instante que se introduce los conceptos de postulados, de axiomas, el método científico, el reduccionismo y racionalismo que tanto éxito han aportado. Y eso pasa en el siglo XVII, ¿no? La primera mitad del siglo XVII con René Descartes y luego en la segunda mitad Newton. Y siguen siglos, ¿no? Mecánica del siglo XVIII, la química del siglo XIX, la física y la biología del siglo XX y la teoría de la información. Pero si veis esta línea, es imposible pensar que estamos llegando a algún límite, ¿no? Obviamente estamos avanzando de una forma que no puede detenerse, que es inexorable. Para entender bien la mecánica cuántica hay que pensar que en el siglo XIX todo parecía resuelto y las leyes de Newton lo describían todo correctamente. Pero aparecieron las fronteras donde esas leyes se pusieron a prueba. Y una fue la de las altas velocidades y la otra la de las partículas elementales. Y a altas velocidades descubrimos que hay una cosa absolutamente impresionante. Existe una velocidad máxima en la naturaleza y es la velocidad de la luz.
es la velocidad de la causalidad. No es instantánea la acción sobre objetos externos. Cambiar toda la física clásica para que fuera consistente con que hay una velocidad máxima, ese es el contenido de la relatividad. Pero también en octubre de 1900 descubrimos que hay un mínimo de acción entre dos sistemas. Hay un mínimo de perturbación, mínimo. No se puede perturbar menos que eso. Y esa es la idea del cuánto de energía mínimo que se transfiere en un segundo, ¿no? Eso es la constante de Planck y eso da lugar a un cambio de paradigma que es la mecánica cuántica. ¿Por qué es una disrupción profunda? Si hay un quantum mínimo de transacción de energía, pues veamos un ejemplo. El ejemplo que os propongo es ver un coche que está aparcado en la calle. Lo que de verdad está pasando es que del sol sale un fotón que rebota en la chapa del coche y llega a mi ojo. Mi ojo lo procesa, los bastones, mi sistema nervioso lo lleva al cerebro y ahí se establece la idea de que he visto un coche. Pero si no hubiera sol, yo no vería el coche. Es obscuridad absoluta. En el fondo, observar un coche es una colisión de un fotón contra el coche que viene hacia mí. Pero si eso es lo que es observar, si en vez de un coche fuera un electrón, envío ahí un pequeño láser, llega al electrón y de repente veo que el electrón sale disparado. Luego, cuando voy al mundo de lo microscópico, el mismísimo principio que rige cómo veo un coche, resulta que tiene consecuencias catastróficas, porque el acto de medir altera al objeto que mido. Desaparecen las ideas de velocidad y de posición porque son inviables y aparece un principio de incertidumbre, aparece la necesidad de introducir probabilidades en la descripción del mundo físico. De ahí que el cambio de mecánica cuántica, en cierto sentido, es muy superior al de la relatividad, porque establece un límite al conocimiento humano. La idea de que hay una realidad objetiva desaparece y tenemos que hablar de nuestra observación del universo. Y además, la aparición de probabilidades nos hace tener que abandonar el determinismo de la física clásica sin siquiera aportar una ventana hacia el libre albedrío. Solo quería hacer una transparencia de filosofía, pero realmente vale la pena meterse en el mundo de mecánica cuántica para rodearse del placer intelectual de entender a fondo qué es el universo y cómo funciona. El caso es que en esta revolución empezamos a matematizar la descripción del universo de una forma diferente a como se había hecho antes. Desaparecen velocidades, desaparece todo. De hecho, aparece el concepto de información. Es una idea muy abstracta. Le voy a dar un ejemplo. Envío una partícula por una doble rendija y la detecto en el otro lado. Pues yo, en el mundo clásico, pienso que la partícula ha pasado por ejemplo, la rendija de abajo. Pero ese sería el mundo clásico, pensaría así. Pero, hombre, hay que ser honestos. Podía haber pasado por arriba. Bueno, en el mundo clásico sumaríamos las probabilidades de que pase por arriba y por abajo. En el mundo cuántico introducimos una cosa que llamamos función de onda, que primero la sumamos y luego para hallar la probabilidad la elevamos al cuadrado. Ese es el mismo experimento ya con un poquito más de matemáticas, que no voy a entrar hoy, pero en la primera parte donde dice partícula, particle, vemos lo que sería la suma de las dos rendijas clásicas. En cambio, en la derecha, al sumar primero las amplitudes y luego elevar al cuadrado, vemos el fenómeno de interferencia. Es decir que, y lo que vemos en el mundo real es lo de la derecha. Luego tenemos que abandonar la idea de que la partícula ha pasado por una de las dos rendijas. Tenemos que aceptar como si la partícula interfiere, la información de cómo ha llegado interfiere consigo misma. Y esa es la idea de que la partícula está en un estado de superposición, de estar en la rendija de arriba y en la de abajo. En general, esa es la idea de la mecánica cuántica. Todas las historias posibles, compatibles con nuestras observaciones, conforman la suma de la función de onda. La función de onda tiene que tener en cuenta todas las superposiciones posibles que llevan a nuestras observaciones.
Eso lo escribimos con esta forma tan rara, un palote, una letra psi griega y otra cosa rara a la derecha. Le llamamos un ket o función de onda. Y esta notación fue inventada por un científico muy famoso que se llama Dirac. La mecánica cuántica no sabe de qué propiedades estás considerando. Entonces, puede ser que haya un spin que esté en superposición de arriba y abajo, o de que yo esté aquí o esté allá, o de que haya un gato vivo o muerto, y que la información del sistema es compatible con todas estas opciones. Esa paradoja, esto dio lugar a una paradoja presentada por Rödinger en los años 30, y Rödinger, educado en la alta clase austríaca, pues tenía un vocabulario muy fino y muy colorido, y entonces propuso lo que veis aquí. Propuso una caja donde se pone un gato y se pone un elemento radioactivo. Entonces, la idea es un experimento imaginario, es que si el átomo se desintegra, entonces se dispara un mecanismo, que un martillo salta y rompe una botella donde hay un ácido. Incluso Rödinger menciona que es ácido cianhídrico. Entonces, se pueden dar dos elementos, ¿no? Que se desintegre el átomo y se procede a esta cascada de eventos y el ácido mata al gato, o que no se desintegre el átomo. Es un proceso aleatorio. Y entonces el gato está vivo. Entonces, la mecánica cuántica nos dice que si yo cierro la caja y no miro, no sé si el gato está vivo o muerto. Con lo cual, la descripción de mi función de onda es la superposición de que el gato esté vivo y muerto a la vez. Y he de ser consistente con esto. Tanto es así que es lo que vamos a usar en computación cuántica. La paradoja del gato de Rödinger está hasta en la serie Big Bang, está en todas partes, y aquí he recogido chistes del gato vivo y muerto. Y me gusta mucho porque el gato de la izquierda se busca vivo y muerto, o por ejemplo, abajo a la derecha la enfermera le dice: a propósito de su gato, señor Rödinger, tengo buenas y malas noticias. O sea que el humor no está exento de todas estas ideas. Volvamos un poquito a la historia. En 1900, 7 de octubre, se produce la primera ecuación de la mecánica cuántica. En el año 26 tenemos la ecuación de Rödinger. En el año 30 quedan escritos los postulados de la mecánica cuántica. ¿Y qué pasa durante el resto del siglo? Bueno, pues el siglo XX a menudo se presenta con las guerras y los dictadores que hay, pero nuestra vida de hoy depende mucho más de esta historia, la historia de lo que hemos logrado hacer con este conocimiento. En el 26 los postulados, en el 26 al 30 los postulados, en el año 35 la idea de entrelazamiento, en el año 47 transistores, el láser en los años 60, transistores son todos nuestros ordenadores, el láser todas nuestras comunicaciones, más operaciones en medicina, más miles de cosas. El GPS lo pongo porque son relojes atómicos en órbita con precisiones de 1 parte en 10 a la 13. Y luego factorización, el teorema de factorización de mecánica cuántica, que luego hablaremos. Las primeras puertas cuánticas en el año 2005, y desde el año 19 tenemos un experimento donde un ordenador cuántico es más rápido que el mejor ordenador clásico de la historia. En la línea de abajo es una narrativa aún menos conocida, la de la teoría de la información. Es en el año 30 donde quedan escritas los primeros trabajos importantes, son Church, Post, Turing, Alan Turing, el famoso. Es la primera computadora, es del año 46, anterior a los transistores, era de válvulas. En el año 50 los teoremas de Shannon, que hoy en día estamos usando en esta comunicación. Nuestra información, cuando mi vídeo está siendo enviado a todos los rincones de la Tierra, está siendo optimizando la compresión de información que explota los teoremas de Shannon, ¿vale? Son del año 52 ya los algoritmos de compresión. La dificultad de los problemas queda establecida en los años 70. Las clases P versus NP son las clases difíciles y fáciles de computar, y aparecen ya la inteligencia artificial en los años 60, se expande a inviernos, primaveras de la inteligencia artificial, aparecen las redes neuronales profundas a principios del siglo, y a día de hoy con el GPT tenemos ya lo que llamaríamos inteligencia artificial avanzada,
No la llamamos todavía general, pero la llamamos ya avanzada. Y no hace falta ser muy avispado para ver que la mecánica cuántica, que está dando la mejor capacidad de computar a los humanos, pues se está mezclando ya con la inteligencia artificial y que tarde o temprano pues vamos a tener una sinergia absoluta entre las dos ideas. Es inexorable, es imparable. Vamos a usar las ideas cuánticas, el principio de superposición, lo que antes era una anécdota de la doble rendija o una paradoja para el gato, lo vamos a utilizar para construir ordenadores cuánticos. Lo estamos haciendo, lo hemos logrado ya. Y ahí dos transparencias para que entendáis el poder de lo que estamos haciendo. Vamos a tomar un sistema físico. Aquí he puesto como si fuera una bolita con una flecha para representar lo que la gente llama un spin. Y lo que hago es, a ese sistema físico en esa situación le llamo un cero. Y quiero que se vea la diferencia. A la izquierda es el mundo físico. A la derecha es la unidad lógica de información, el cero lógico. Si es spin hacia arriba le llamo cero, si es spin hacia abajo le llamo 1. En mecánica cuántica tenemos superposiciones de sistemas físicos. Es perfectamente válido tener una función de onda con el spin hacia arriba más spin hacia abajo. Entonces, si hago esa analogía, le tengo que llamar a un quantum bit, porque un bit clásico solo puede ser 0 o 1. En cambio, este estado está en una superposición lógica del 0 y el 1. Y por eso uso la notación de Dirac, de Ketz, para decir que eso no es asequible en el mundo clásico, es genuinamente cuántico. Y ahora aplico un campo magnético al spin. Pues eso me gira al 0 más 1, el 1 al 0 menos 1. O sea que son las interacciones de la naturaleza sobre los spins los que están haciendo las transformaciones lógicas, están haciendo cómputo. O sea que la mecánica cuántica lo que hace ahora, la computación cuántica, es bajar al último nivel, al nivel elemental de la naturaleza y aprovechar sus leyes para crear una lógica de computación diferente, una lógica que jamás habíamos conocido, jamás habíamos visitado. Se basa esta lógica en utilizar las interacciones de las partículas elementales y además utilizar las ideas de superposición e interferencia. No sé si me puedo detener un segundo en que veáis la segunda línea que dice que la operación lógica sobre el 1 me da un 0 menos un 1. Ese menos no existe en el mundo clásico. Los signos menos no se dan en computación, todos son probabilidades positivas. La mecánica cuántica me da la posibilidad de que hayan restas a nivel de lógica. Es un mundo nuevo. Si uno sabe programar clásicamente, sabe hacer un algoritmo clásico, no tiene ninguna noción de lo que puede ser un algoritmo cuántico, porque la lógica cambia. No son un lenguaje de programación diferente, no, es la lógica de resolver el problema el que cambia. Bueno, y en vez de dos partículas, si tengo 3, 4, 1000, bueno, pues la idea es que la mecánica cuántica va a llevar las superposiciones. Luego, un registro de n qubits tiene en superposición 2 a la n superposiciones clásicas posibles. Es decir, que un ordenador cuántico es una máquina que codifica un número exponencial de datos en un único registro. Y ahí es donde está la barbaridad. Por ejemplo, si queremos imitar a un ordenador cuántico de 50 qubits, necesitaríamos retener en memoria 2 a la 50 números complejos, las amplitudes de cada uno de estos señores. Eso serían 300 terabytes, que es la memoria que tiene el Mare Nostrum, ¿no? O sea que en 50 qubits está el límite de lo que los ordenadores clásicos pueden simular. A partir de ahí es terra incógnita. A día de hoy, ¿dónde estamos? Bueno, de momento hemos logrado poco. Tenemos dos grandes algoritmos, uno que hace una transformada de Fourier y que hemos demostrado que es exponencialmente más rápido que la transformada de Fourier clásica, y otro que se llama algoritmo de Grover, que es en la búsqueda de un dato en una base de datos. En el primero tenemos una ganancia exponencial, en el segundo solo una ganancia de una raíz cuadrada del tiempo de cálculo. El resto es un gran limbo.
es donde toda la investigación de hoy en día está. Sabemos a ciencia cierta que hay muchas tareas que no hace falta un ordenador cuántico, ni mucho menos. Podemos hacerlo con nuestros ordenadores clásicos. Hay una gran parte de la comunidad tratando de entender a día de hoy todo lo que sería la reunión de la mecánica cuántica con la inteligencia artificial. Y hay otra parte más pequeña de la comunidad que está intentando entender si, aunque no vaya más rápido, si ahorramos más energía, como dije al principio. Es decir, estamos intentando entender el balance energético de la computación cuántica. Y bueno, esto lo he preparado casi adrede para Bankinter, porque siendo una fundación asociada a un banco, no sé, claro, se queda todo en nivel tan abstracto que uno no acaba de ver. Que sí que hay gente trabajando de verdad en estas cosas. Entonces, como yo mismo he trabajado un poquito en aplicaciones para finanzas, pues he escogido dos de las que he hecho. Claro, ahora no se entiende nada, ¿no?, de lo que he hecho, pero me gustaría que veáis que estamos haciendo cosas, ¿no? El primero es la valoración de riesgo de opciones. Y lo que se hace tradicionalmente es un Monte Carlo. Se simulan ecuaciones diferenciales que describen con una cierta precisión cómo evolucionan los valores. Se hacen simulaciones muy poderosas y entonces en ese universo futuro que uno ha predicho hace los cálculos de qué riesgo tiene, ¿no? Bueno, ¿y por qué hacerlo así? ¿Por qué usar un ordenador clásico? ¿Por qué no usamos lo de la doble rendija pero multiplicado por mucho? Es decir, que en el gráfico de arriba se ve que entra un fotón por la izquierda y lo voy distribuyendo. Se va yendo como las rendijas. Y A, B y C no son más que abstracciones. La de arriba es la capa abstracta de este proceso, la de abajo ya es en las puertas físicas, la tercera es el circuito que hay que imprimir. Y aquí en Singapur pues lo hemos hecho, es un modelo de juguete, pero hemos hecho este chip que lo que hace es simular la evolución de un valor. Y lo hemos hecho con una conjunción de mucha gente, como veis aquí, incluyendo a las salas blancas y a diferentes institutos. Y bueno, pues cuando uno lo hace, pues al final ve la diferencia entre la teoría y el cuántico, pues está perfecta. La barra azul es la teoría, la barra roja es lo que realmente se ha observado y bueno, pues se ve que que es perfectamente válido. Este algoritmo y este chip que os he presentado no va más rápido, no tiene ventaja en el tiempo, pero tiene ventaja en energía, porque el cálculo lo hace con un fotón cada vez. Lo voy a repetir, un fotón. Un fotón. Es impresionante, ¿no? Controlamos exactamente las propiedades cuánticas de un fotón. El otro ejemplo que he querido hacer es uno de criptografía, que tiene que ver con el proceso de hacer un hash, es decir, cómo te puedes autenticar. Y de nuevo, por favor, que nadie se lo mire, pero hemos tomado una hash function, una que se llama cha-cha, es una de ellas. Y a la izquierda está la definición de lo que se llama la quarter rotation de un cha-cha. Y a la derecha hemos hecho el circuito que lo hace, cuántico, y hemos aprovechado las leyes de Grover, pues sencillamente para construir todo un oráculo que permite hacer el cálculo. De nuevo, hoy en día usamos claves muy extensas, muy grandes, y el ahorro de la raíz cuadrada no nos permite violar ninguno de estos protocolos clásicos. O sea que es más un ejercicio intelectual, pero que demuestras que eres capaz de programar lo que sería el ataque contra un hash. Ya está, ya no hablo más de eso. Vuelvo un poquito a la situación actual. ¿Qué es lo que hay en la Tierra? Pues una carrera absolutamente impresionante. Y doy fe porque como estoy en Singapur y cada 3 días viene alguien de algún departamento militar de algún país, porque estamos entre China y Estados Unidos, ¿no? Pues es impresionante la carrera, the quantum race. ¿En qué situación estamos? Pues en una situación donde no hemos resuelto el problema físico de construir buenos qubits. Tenemos qubits, pero no son excelentes. Y la razón de fondo es muy clara. Es que por una parte o hacemos qubits magníficos y los protegemos, los aislamos del mundo y no pierden sus propiedades cuánticas,
pero entonces no interactúan con nadie y no podemos hacer ningún cálculo. O hacemos que no estén tan protegidos para que puedan interactuar, pero entonces pierden sus propiedades cuánticas. Y está en este balance donde la lucha se está planteando hoy en día. Qubits bien protegidos versus qubits que interactúan bien. Tecnologías actuales que tenemos, pues estas son algunos ejemplos. A la izquierda tenéis el último chip de 25 qubits, es la línea esta finita que veis ahí en medio. Está hecho por IonQ, es una empresa que está en Maryland, en Estados Unidos. Es pública ya y bueno, es una pequeña maravilla. Tiene ya control de 25 qubits con una precisión de 99,9% en todas las puertas lógicas. A la derecha tenéis lo que se llama un ordenador que solo sabe hacer una tarea, la de distribuir probabilidades, y está hecho por Xanadu, que está en Canadá. A la izquierda abajo he puesto un satélite cuántico hecho por nosotros aquí, por el Centro de Tecnologías Cuánticas, porque algún día estas máquinas hay que conectarlas. Y para conectarlas necesitaremos enviar fotones por la atmósfera y este es nuestro satélite que se llama Spooky 2. Vamos a lanzar un tercer satélite este año y el tercero va a ser el que va a conectar ya a la Tierra. Y a la derecha, eso es un dibujo del animal fantástico de Singapur que se llama Merlion y está hecho con átomos 1,1 y podemos cambiar su estado interno, con lo cual podemos hacer que brille de una manera o de otra. Tenemos la capacidad de distribuir átomos fríos en cualquier lugar del espacio y hacer que interactúen. Más cosas que hemos hecho, pues aquí tenéis en el centro el qubit hecho en Barcelona, es un Transmon. Está en la base de las ideas de hacer un ordenador cuántico para el centro de supercomputación. A la derecha arriba veis el primer chip que se hizo público de IBM hace años. Y abajo a la izquierda una Unión Josephson, que es el corazón del Transmon. En el Transmon hay esta doble imagen y hay un instante que veríais que se superponen las líneas. Ahí eso es lo que pasa, es lo que veis ahí, abajo a la izquierda. Y la escala son 200 nanómetros. Es relativamente grande. Recordad que estamos en tecnologías hoy en día por debajo de 10 nanómetros. Está hecho con lo que se llama un electron beam lithography. Hacemos esto con electrones, con un haz de electrones. Y ese está hecho en Abu Dhabi. O sea que este es el grupo que dirijo en Abu Dhabi. Tenemos estas Josephson. Y estos son las neveras, estas imágenes que habéis visto tantas veces seguramente. Los qubits superconductores se ponen abajo de todo en la imagen de la izquierda. Ahí abajo es donde la temperatura se sitúa a 10 milikelvins, a menos 273 grados. A 10 mucho más frío que el espacio exterior. El espacio exterior está a 2,7 Kelvin, pues esto está a 10 milikelvins. Y ahí veis en la foto del medio pues cómo tienes que enviar fotones individuales a cada una de las entradas que van a hablar con el chip. Y tienes que tener una electrónica ultra rápida, son FPGAs lo que utilizamos y tienen tiempos de respuesta de 10 nanosegundos. Eso es lo que hoy en día estamos haciendo. Dejadme que hable brevemente de por qué a la banca le es muy grave. Es porque hay un algoritmo que rompe la criptografía clásica. La criptografía clásica se puede imaginar como que Alice y Bob quieren tener una clave secreta. Y la forma en que se hace hoy en día es que Alice prepara una llave y un candado, envía el candado hacia Bob, Bob mete su secreto, cierra con el candado y lo devuelve hacia Alice. El candado se llama llave pública, la llave de verdad se llama llave secreta. Esa es la forma de garantizar el secreto. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con números primos. Hacemos que la llave sea tener dos números primos muy grandes, que llamo P y Q. La llave pública es el producto de P por Q. Hay un protocolo que se estableció en 1970 de cómo con este juego envío la public key por internet, es decir, P por Q, la multiplicación. Eso lo usas tú en tu casa para codificar tu información, se lo envías a un banco, el banco es capaz de abrir el secreto porque dispone de P y de Q por separado. Pero eso abre la puerta a un ataque. Y es que cuando circula la llave pública, si un hacker toma este número
que es público, que no está protegido, y lo trata de factorizar, pues tiene la misma información que el propio banco y por lo tanto es capaz de romper la comunicación. Por lo tanto, si alguien es capaz de factorizar, pone en peligro toda la criptografía actual. Y esto es lo que hace este algoritmo, que no hace falta entenderlo, pero que está entre nosotros desde 1994. Tenemos un algoritmo que es capaz de romper las llaves en un tiempo polinómico. ¿Por qué RSA funciona? Porque el mejor algoritmo para romper factorización es la exponencia. Tarda un tiempo que crece como la exponencial de n a la 1/3 logaritmo de n a 2/3, donde n es el número de bits de esta llave. En cambio, un ordenador cuántico lo hace en un tiempo polinómico. Y eso hace que todo esté en peligro. Está en peligro las comunicaciones de los bancos, está en peligro los backups de las empresas, están en peligro las redes sociales, están en peligro todos los correos electrónicos que nos intercambiamos. Y para eso la NSA, la agencia poderosa norteamericana, reaccionó y dijo, vamos a hacer un concurso para sustituir la criptografía clásica que tenemos. Y se llamó la competición para algoritmos que sean resistentes a un ordenador cuántico. Se lanzó en 2017, se cerró en el 19, se siguen analizando. Hoy en día esos algoritmos, hay menos de 10 en Lisa, se han empezado a implementar, pero como no, la propia inteligencia artificial se está utilizando para romper a los nuevos candidatos. Y este es un anuncio de hace un par de meses, donde ya se anunció pues, que una de las recomendaciones del NIST ha sido rota utilizando inteligencia artificial. Es decir, ni siquiera hay un humano que ha entendido cómo romperlo. Se hace un ataque, un side channel attack de brute force. Eso es lo que se hizo. Total, ¿cómo solucionamos el lío de la computación cuántica? Pues hay dos maneras. O encontramos un algoritmo muy sólido, nuevo, que sea resistente al mundo cuántico, o hay otra solución, que es que establecemos criptografía genuinamente cuántica. ¿Qué quiere decir estas dos palabras exactamente? Pues la primera es que en vez de comunicarnos como hacemos ahora, clásicamente, usamos canales donde enviamos qubits y el mismo principio de que si alguien mide, altera lo medido, permite saber si alguien te ha interferido el mensaje, porque llega deformado. Puedes establecer un protocolo donde una serie de qubits se comparan y si no llegan bien, es que alguien está leyéndolo. De hecho, el ataque mínimo, el ataque a leer, a interferir en la comunicación cuántica mínimo, altera el 25% de los bits. Luego es muy fácil saber si alguien los está leyendo. Y la otra solución es que logremos un algoritmo postcuántico. Y para eso hay unas competiciones tremendas, ya os lo he dicho, hay ideas como esta que se llaman Learn with Errors, todas estas ideas de algoritmos basados en retículos y forma parte de la investigación de hoy en día. Y ya termino, os quería explicar que Singapur, como no, es un país pequeño, 5,5 millones de personas, pero increíblemente bien estructurado, pues ya tiene todo una iniciativa para convertir a este país en un lugar de comunicaciones seguras y hemos empezado a establecer lo que se llama el National Quantum Safe Network, el network seguro. Lo hacemos liderados desde el centro que dirijo y lo que tenemos ahora pues ya son 4 nodos conectados, estamos conectando varios más y ya tenemos el satélite, con lo cual seremos capaces de establecer nuestras comunicaciones con otros países. Utilizamos a todo el mundo. Singapur se basa en colaborar siempre. Entonces tenemos acuerdos con bancos, tenemos acuerdos con una empresa que se ha creado, una startup, tenemos una relación con Google a través de Sandbox AQ, que se ha especializado en post-quantum cryptography, también con la distribución de la última milla, que la hacemos con Evolution Q, e incluso con los aparatos de QKD, que hacemos una combinación de ID Quantic, Toshiba. Me gustaría mencionar que hay una startup en España que se llama Lux Quanta y otra que hay aquí. Y todos trabajamos en forma conjunta para lograr esto. Bueno, mi conclusión es muy sencilla. Para mucha gente le puede parecer que hay una disrupción, hay una revolución, pero lo que hay es años, hay un siglo de trabajo, ¿vale? Y por el mismo principio que no ha sido una idea feliz, sino un siglo de trabajo, por eso también es imparable, ¿no? Porque va a ser imparable.
y mejor estar informado, ¿no? Esa es la idea de este seminario. Para la parte de seguridad de la banca, pues 2 ideas que hay que tener claras. Hay que entender bien lo que es la post-quantum cryptography, la criptografía post-cuántica, y también la quantum key distribution. Y me gustaría incidir en que deben haber soluciones soberanas, deben ser del país. No me parece correcto poner la ciberseguridad de un país en manos de empresas extranjeras. Las tensiones geopolíticas no dejan de subir y de aumentar, y ahí estamos. Resumido todo en una palabra, la pregunta de mucha gente es siempre ¿cuándo van a llegar todas estas ideas a los mercados? Y mi respuesta siempre es que la pregunta no es cuándo, sino la pregunta es quién. Y de ahí pues que sea tan importante apostar por unas soluciones soberanas, compartir el máximo de información entre todos los jugadores del sistema, ¿no? Todas las partes del sistema, máxima información circulando, claridad y un poquito de agresividad y de ser salvajes en investigar a fondo todo lo que puede pasar, sencillamente para no quedarse atrás como va sucediendo siempre, ¿no? Y con esto creo que ya está todo, Juan. Pues muchísimas gracias. Me encanta la Q del thanks muy cuántico. Oye, ha sido súper interesante y hay muchas preguntas en el foro. Yo casi empezaría por el final. Una de las cosas que vimos cuando montamos el foro en la parte de Quantum es que había muchísimo conocimiento y muchísimos expertos españoles, pero que estaban en diáspora, distribuidos por todo el mundo, y de hecho fue una buena oportunidad también para juntaros a muchos de vosotros y tener este diálogo, ¿no? ¿Cómo ves la posición de Europa y en particular de España en todo este mundo? Si quieres, quita la presentación y así. Perfecto. Encantado de quitarla. ¿Qué tal? Fenomenal. ¿Mejor? Sí, sí, fenomenal. Vale. Oh, mucho mejor. Ahora te veo grande. Bueno, lo primero, me gustaría explicar que lo que has dicho, pues voy a romper una lanza en favor de toda España, ¿no? Ignacio Cirac, uno de los nobelizables, una de las personas máximas, es el director del Instituto Max Planck, ¿no? Seguramente el segundo instituto de la Tierra en importancia es el ICFO de Barcelona. En todas las comparativas de impacto, de factor H, siempre sale el ICFO número 2, que el director es Lluís Torné. En Singapur el director soy yo. En Abu Dhabi el director soy yo. Y la noticia, que no voy a hacer oficial, pero es que uno de los grandes centros de Centro de Europa va a tener un nuevo director que va a ser también español. O sea, y además están entre los top 5, 4 de los top 5 centros de la Tierra van a tener directores españoles. No está mal, ¿verdad? No está mal. Nada más. Lo digo porque somos siempre, no sé, es toda una vida viviendo en España y es increíble cómo uno no mira lo que tiene, siempre mira lo que no tiene, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda es Europa. Bueno, sí, yo estoy en las comisiones de bastantes cosas en Europa y ahí sí que tengo malas noticias, ¿no? Europa vive en un momento de máxima burocratización, de máxima transparencia, que eso es bueno, a costas, a expensas de la burocratización. O sea, la burocracia nace, ¿no? En la Revolución Francesa dura o en China. En cada país nace la burocracia y siempre es para atajar un poquito la corrupción. El hecho es que se van estableciendo tantísimos controles que sencillamente mata al sistema. Y en el caso de la computación, de la inteligencia artificial y de todos estos mundos tan avanzados, literalmente lo matan, literalmente. Entonces, por más que uno lucha, es inviable. Hay pánico en Europa, en la Unión Europea, a casos de corrupción. Lo último que pasó recientemente ha sido un golpe terrible y lo sufrimos todos.
La agencia importante que se llama la European Research Council va a intentar por primera vez, si no lo frenan a última hora, por primera vez dar proyectos sin el aparato burocrático que llevan hoy en día. Piensa que hoy en día el 10% del dinero de investigación se va en gestionar ese mismo dinero, el 10%. O sea, es una barbaridad. Y sobre todo los tiempos de decisión. Claro, si necesitas 1 año y medio para decidir, pues, ¿dónde está el GPT? En el 7 ya. O sea, olvídate, ¿no? O sea, no, esa no es la manera de proceder. Por lo tanto, mi forma de comprenderlo es tristemente negativa, y de ahí que mi posición sea que hay que potenciar, sea como sea, a las startups y al mundo privado. O sea, no veo ninguna solución para que mande quien mande, hayan los cambios de políticos que tú quieras, en cualquier manera se agilice la administración. No lo veo, no lo veo. Es sencillamente imposible a día de hoy. Entonces, tanto en Europa como en España, mi posición es que hay que buscar a la gente con más talento y apostar, pero salvajemente, no un poco. Y si alguien aquí quiere apostar y quiere ser mi amigo, que me escriba. Por ejemplo, ¿por qué no hay una empresa ya de post-quantum en España? Pues yo estoy hablando con Sandbox para traerlos aquí. Puedo hacer el mismo esfuerzo para traerlo a España. Aquí sí que hay la capacidad. La CSA ya está inyectando 8 millones para hacer el seed capital de eso. En España es imposible. El Estado solo va a darte el 50%, Europa hace lo mismo, y luego hay el call de primavera que se resuelve en febrero y demás. Hace falta un poquito de agresividad. Y me gustaría pensar que en los próximos años, yo creo que GPT va a cambiarle la mente a mucha gente. A ver si no me equivoco. Bueno, soy un poquito salvaje y agresivo, pero es que de verdad, Juan, me desespera ver cómo no reacciona España ni Europa. Vengo de dar la vuelta, fui a Washington, estuve en la Casa Blanca, estuve en Maryland, estuve en Seattle con Amazon, estuvimos en Palo Alto. ¡Wow! Mira, Estados Unidos tiene muchas cosas malas, pero tiene cosas buenas. Hay que admirar ciertas cosas. Muchas no, pero otras sí. En fin. De hecho, dime, Juan. No, de hecho, bueno, para el público que nos sigue también, en un par de semanas continuamos con todas estas sesiones y en un par de semanas vamos precisamente a hablar del ecosistema startup español de Quantum, que hay muchas startups y que están haciendo cosas muy interesantes, incluso en la parte de hardware, como Kilimanjaro, que conoces muy bien. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que hace Kilimanjaro? Sí, Kilimanjaro nació precisamente por la impotencia, ¿no? El último año que yo participé en los proyectos españoles del Plan Nacional, fui uno de los agraciados por recibir dinero y me dieron 60.000 euros para 3 años. No sé cómo explicártelo eso, pero bueno, si quieres hacer un orden matemático, más vale que no. Aquí, en Singapur, la propia universidad, la unidad mínima que te da son 100.000 y sin discutir. Tus primeros 100.000 aquí los tienes, ¿no? No hace falta discutir. Y luego hay los mecanismos de medio millón, de 1 millón, de más. La idea fue crear una iniciativa sin dinero a ver si levantábamos algo. Y afortunadamente, pues así ha sido. La idea era hacer. Y para eso trajimos a Paul desde Canadá, una persona que lleva 9 años en extranjero. Montamos con Artur García del BSC la parte de software y trajimos a Víctor Canive, que había sido un directivo de HP y de 3Com y de Silicon Graphics, toda una carrera en extranjero pues para liderarlo. Algo he aprendido y es que hace falta un buen CEO para una empresa. Los científicos no son buenos CEOs. Yo me fui a Abu Dhabi y desde ahí logré inyectar algo de dinero hacia España. Luego hicimos un consorcio con las empresas relevantes europeas para presentarnos a BSC y ahora el BSC pues, va a tener un primer ordenador que está hecho por el consorcio. Luego ya seguramente va a venir dinero para el segundo ordenador cuántico y
con un poco de suerte, pues al menos hay un inicio de ideas. Tú lo has dicho muy bien, hay bastantes. Hay una docena de empresas cuánticas que en el País Vasco está Multiverse, en LuxQuant está en el ICFO, QSight es una gran empresa para la generación de números aleatorios, aquí de Manjaro, hay una serie de empresas. Lo que yo creo, en mi opinión, que hace falta, pues yo si pudiera, haría la costa oeste. O sea, el orden de magnitud de las inversiones no tiene que ser de 1 millón. Tú tienes que apostar por querer hacer unicornios. Si tu esperanza no es hacer un unicornio y es el mundo cuántico, ¿qué haces en él? ¿No? O sea, este es el momento de apostar realmente a lo grande. Me duele mucho ver que en Finlandia el Estado apoya dramáticamente, por ejemplo, a la empresa IQM, a través de los instrumentos que tiene, a través de BTT, ¿no? La ingeniería BTT. Porque hay una ley europea que prohíbe, pero no te prohíbe que apuestes que uno de los instrumentos como es BTT apueste por ello. Y por lo tanto, finalmente, el Estado está fortaleciendo. Hay iniciativas cuánticas en Estados Unidos donde el Estado también da un 1,5 billones directamente a las empresas. O ahora, por ejemplo, la CHIP Act va a dar más de 40 billones al mundo de semiconductores. Es decir, hay ayudas en la tierra y nosotros hemos de competir con lápiz y papel, ¿no? Francia, Macron, el día que anunció el Programa Nacional Cuántico, mencionó explícitamente a Atos y a Pascal, a 2 de las empresas que tienen implicaciones cuánticas. O sea, hay una forma, en mi opinión, incorrecta de comprender el libre mercado cuando uno al final pasa a ser colonizado. O sea, tiene que haber iniciativas a nivel europeo, por fin ya se ha entendido, y ahora las iniciativas europeas son europeas. No son IBM o son otras cosas. Yo siempre lo he dicho, digo, si tú quieres tener un ordenador cuántico europeo, ¿no? Lo que tienes es que concentrar el dinero en los mejores grupos que hay en el mundo. Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que en España hace falta lo mismo. Esa es por la parte de lo que existe. Y luego hay que ser proactivo. Mira, yo hablando mucho con Sandbox, hay una persona ya española, también en Sandbox, resulta que el segundo, bueno, también hay españoles por todas partes. Es una persona muy proactiva. Y él me decía, José Ignacio, hemos de hacer en España una cosa que tengo el nombre, se llama Fábrica con Q. Y hay que fabricar empresas. O sea, hay que hacer la incubadora cuántica. Hay que hacer eso. Y yo no sé si hay que hacer una incubadora cuántica, pero que hay que hacer una empresa de criptografía cuántica, por descontado. Si no, llegamos tarde. Que hace falta tecnologías facilitadoras, que hace falta refrigeración, que hace falta hacer refrigeradores de dilución, que hace falta electrónica rápida, que hace falta tener conocimientos de FPGAs, hace falta muchísimas componentes ingenieriles. Por ejemplo, en el consorcio que hicimos, trajimos a ingenierías, porque yo siempre he dicho, esto no es una guerra de 4 físicos, ¿no? Esto es mucho más grande. El 20% del laboratorio han de ser físicos, el resto han de ser de otras disciplinas, en particular de ingeniería. Lo mismo para las aplicaciones. Si miramos a lo que pasó con la computación, el gran negocio de la computación clásica no han sido las máquinas, ha sido el software, ha sido Microsoft y otros. Entonces necesitamos entender que hacen falta empresas que creen soluciones de algoritmia cuántica. Entonces hace falta una inyección, hace falta entrar a saco, como un elefante en la cacharrería. Hay que hacer 100 a ver si 10 son buenas. ¿Y ahí cuál debería ser el papel de las grandes empresas? Porque una de las cosas que hemos hecho tras el foro ha sido también ir hablando con distintas empresas para tratar de entender en qué momento estaban en su exposición al quantum computing y demás. Y está todo en general muy verde y muy por hacer. Claro. ¿Cuál debería ser un poco el roadmap que deberíamos pedir? Sí, yo ahí tengo el ejemplo de HP en España, ¿no? Que tenía plots, los plotters del mundo se hacen allá. Y cuando les visité hace tiempo me decían, nuestros productos tienen un ciclo de menos de 2 años. O sea, lo que hoy vendemos
ha sido generado hace menos de 2 años. Nuestro R+D es monumental, porque de lo contrario no existimos, ¿vale? Esa presión hace que HP tenga una inversión en R+D enorme. Esa sensación no está en las grandes empresas, ni españolas ni europeas. Tuve una larga discusión con Bosch, tremenda, y no te creas que están mucho más avanzados. Tienen un fondo de inversión de 400 millones, que no es una barbaridad, ¿no? Compara eso con los japoneses. Tienen fondos de inversión mayúsculos. Ya no te digo los de Abu Dhabi, que están en 600 billones, ¿no? Eso es otro mundo. Pero si en mí estuviera, pero no está, no está. Yo ya sé que un CEO rinde cuentas al Consejo de Administración. Si yo fuera el Consejo de Administración, yo impondría que un porcentaje no trivial de los beneficios fueran directos a investigación y no frenaría la investigación salvaje, no la haría burocratizada. Y no veo ningún por qué eso no es posible. No veo por qué no puede dedicarle un porcentaje de los beneficios importante de una gran empresa a investigación de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. No a maquillar, como tristemente he visto más de una vez, ¿no? No a eliminar la burocratización de esa parte de la empresa, hacerla extremadamente ágil y muy, muy, muy ágil. Ahora tenemos GPT. Pues hay que posicionarse, ¿no? Rápidamente hay que encontrar las soluciones específicas, hay que moverse muy, muy, muy rápido. Y hay que tener equipos donde se mezcla gente mayor con gente joven, sobre todo gente muy capaz. A mí me gustan los equipos pequeños que no tienen legacy, que no tienen, perdona que mi castellano se va yendo poco a poco, que no tienen que rendir homenaje al pasado, ¿no? Esa es la palabra. Es decir, que tienen la capacidad de rectificar, de adaptarse, de ir hacia adelante, hacia atrás o de continuar por donde van. O sea, sencillamente operan de forma inteligente, no se reducen a una receta, que están extremadamente bien conectados, que toman el avión muy a menudo. Uno de los grandes problemas de España es que es fácil criticar a los gobiernos de turno y tener una cierta complacencia, ¿no? De estar, bueno, pues no podemos hacer más, ¿no? Eso no puede ser. Y creo que una de las formas es viajar mucho y ver cómo se hacen cosas en otros sitios, estar perfectamente conectados y pillar a los mejores cerebros, pagarles bien. Esa es otra. No pensar que un informático es una commodity, eso es un gran error. Luego se paga con creces. No, hay que tener en el mundo de la inteligencia artificial a gente capaz, gente lista, que sabe, que se mueve muy rápido, que es capaz de hacer prototipos muy rápidamente. Y ahora con el GPT, ni te cuento. Va a ir a una velocidad de programa. Es impresionante. El reto ahí es cómo nos adaptamos a que los programadores sigan programando, pero el que realmente haga los programas sea GPT, ¿no? ¿Qué rol tiene ahí el programador para poder realmente utilizarlo como una herramienta de apoyo, igual que el Excel lo utiliza un financiero, ¿no? Mira, toma un problema en una gran empresa, un problema típico de 3 meses. Crea 2 equipos, crea un equipo que usa GPT, otro que no usa GPT, a ver qué pasa. Igual nos equivocamos y es peor. Vamos a investigarlo. ¿No? En vez de hablar y hablar, oye, aquí hay tanto dinero para los sueldos de 3 personas buenas y aquí para 3 personas buenas y que los 2 no se hablen. Así es como hacemos los análisis de datos del CERN, ¿sabes? Está prohibido hablarse entre los equipos que compiten por el análisis para evitar el sesgo. Son pruebas A/B, ¿no? A ver qué resultado dan. Una cosa importante que has mencionado es el tema de generar también más científicos, más expertos, más conocimiento. ¿Cómo ves la educación en el mundo quantum e inteligencia artificial en España? En España, Europa y en España. En España muy bien, la verdad es que yo exporto españoles a todas partes porque son buenísimos. Italianos, españoles son buenísimos. Hay algo en nuestro sistema que de nuevo no vemos y es que sí, lo criticamos mucho en la universidad, lo que tú quieras, pero es una universidad muy justa, tiene derecho a estudiar básicamente todo el mundo en España
no son universidades de $50.000 por año. No hay sesgo cultural, o sea, iba a estudiar cualquier religión, cualquier persona que quiera estudiar. Los profesores, aunque no lo parezca, saben, al menos en física, saben bastante. Todos han viajado por el extranjero, porque el sistema para lograr una plaza en España es tan competitivo, de Ramón y Cajal y demás, que todo el mundo se ha pasado no sé cuántos años por fuera. Luego, la calidad de la investigación es verdad y, sobre todo, se suspende. Suspendemos. Claro, eso permite pues, que no todo el mundo es bueno. Claro, hay universidades como esta misma, en UMass, donde estoy, donde tienen el 98% de aprobados, porque el país no puede frustrar a la gente. Nosotros frustramos en España a la gente y la mar de encantados. Claro, el resultado final es que la gente que termina una carrera de ciencias en 5 años en España, pues se le ha de tener un respeto, ¿eh? No es trivial, ¿eh? Acabar telecos en su plazo, ni telecos, ni exactas, ni física. Claro, las universidades españolas somos un país grande. O sea, ¿qué es? El 40% de la gente va a la universidad. Luego, en mi facultad, bueno, pues son 200, por numerus clausus tenemos 210. Acaban el 70%, pero generamos 140 científicos en física, más ingenieros. Entonces, yo hablo por Barcelona, pues obviamente es un polo de generación de talento. De ahí viene que hayan empresas que, a pesar de que pueda haber inestabilidades de tipo económico, político, lo que uno quiera, ponen sus polos allá. O los que vamos y nos llevamos a la gente con el espíritu de que vuelvan algún día, ¿vale? O que hagan lo que quieran. Respeto a todo el mundo, ¿no? Eso comparado con otros lugares, estamos mucho mejor. O sea, España tiene el talento. Lo tiene. El sistema francés es mucho peor. Por aquí ya no quisiera entrar en la casuística del alemán, el italiano, el francés, el británico. No importa a la gente, a las universidades para que paguen. El francés tiene los sistemas de las grandes écoles, pero el sistema básico está muy degradado. El alemán es lentísimo y súper autoritario. Suiza está muy bien. Bueno, cada país tiene su... Perdona, José Ignacio, que te interrumpa, pero precisamente esa diversidad de distintos sistemas debería ser una fortaleza. Al final generamos perfiles muy diferentes en Europa y deberíamos ser capaces de que eso cree algo más grande, ¿no? Mira, en Abu Dhabi, que he contratado yo a todo el mundo, casi todos son europeos, y de los 70 que hemos contratado en 3 años, creo que tenemos 23 o 24 nacionalidades. Efectivamente, tenemos gente muy meticulosa, son ideales pues, para un trabajo, gente más creativa para otro. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea y yo siempre quiero equipos multinacionales, siempre. Incluyendo India, que son buenísimos, Pakistán, que son buenísimos. Yo tengo que reconocer que con las personas que más me cuesta relacionarme son con las de China. Ahí vienen con una carga de respeto hacia la autoridad que impide el progreso. Tienen que inyectarlos muy jóvenes en las universidades europeas. Para los que están volviendo a China ahora son buenos y están empezando a cambiar el sistema. Aún así, si conoces el sistema chino, está muy por detrás. Hay muchísimas universidades en China que no hay nadie que sepa dar un curso de mecánica cuántica. Obviamente en las grandes sí, y hay un señor muy bueno que domina todo el escenario cuántico y que es el que ha hecho el primer satélite de comunicaciones cuánticas de la Tierra, es chino, es él. Pero, por ejemplo, no tienen FPGAs, o sea, es un sistema que está con los problemas del crecimiento. ¿Vale? España tiene el talento. Y da gusto porque se mueven los chavales. Aquí me han venido a ver no sé cuantísimos y todo lo que podemos los ayudamos. Y siempre responden muy bien. Yo al venir aquí traje a 3 chavales españoles, una maravilla los 3. No se queja nadie aquí. Qué buena noticia. Sí.
Oye, una última pregunta, yo estaría horas, pero se nos ha pasado la hora. Una última pregunta. Has Perdón, mencionado, no, súper interesante. Has mencionado que la inteligencia artificial y el quantum se están, bueno, no sé si potenciando uno a otro, pero que van a existir sinergias. ¿Puedes elaborar un poquito más Sí. sobre el concepto de cómo la inteligencia artificial está ayudando al desarrollo del quantum y al revés? Se le está dando un nombre así medio genérico que es Quantum Machine Learning, ¿vale? Aprendizaje automatizado cuántico, ¿no? Hay dos formas. Si los ordenadores cuánticos permiten, por ejemplo, entrenar a redes neuronales más rápido, esa sería una variante, y el camino contrario. Si las redes neuronales permiten hallar circuitos cuánticos optimizados. Esos dos caminos son dos grandes líneas de investigación. E incluso el chip que os he enseñado, él es cuántico y lo entrenamos con una red adversaria. Es decir, le damos ejemplos de evoluciones correctas, entonces la red adversaria discrimina entre lo mal que lo hace el ordenador cuántico y lo bien que eran los ejemplos, hasta que el ordenador cuántico ya es bueno. Y el aprendizaje es uno contra el otro. Es lo mismo que se hace en muchas técnicas, las redes adversarias. Cualquier idea que está en el mercado, alguien está pensando cómo combinarlas. A día de hoy la inteligencia artificial es mucho más potente que los ordenadores cuánticos porque no tenemos todavía grandes ordenadores cuánticos, tenemos hasta 20 qubits. De aquí a, déjame que diga un número, ¿no? Pero entre 5 y 10 años la cosa será mucho más interesante. Hay verdaderos candidatos para hacer ordenadores de 100 qubits en el camino. Estados Unidos dice, eso es Vox Populi, o sea, no es oficial, pero se discute, que va a imponer limitaciones de exportación a partir de 200 qubits. Entonces ahí sí que todos vamos a estar en nuestra propia casa. O sea que a partir de ahí se producirá el desacoplo masivo de la Tierra. Sí. Oye, está muy interesante, ¿eh? Yo no sé tu No, pero, audiencia cómo lo bueno, ve, pero es un momento que vale la pena vivir. totalmente, totalmente. Bueno, hay muchísimas preguntas, nos hemos dejado la mayoría en el tintero. Algunas Bueno, de ellas las perdona. hemos ido respondiendo durante la charla. Para los que sigan interesados, que hay varias que dicen, oye, esto me interesa, ¿cómo puedo dar el siguiente paso? ¿Cómo puedo...? A ver, algunos dicen, Mira, ¿cómo puedo meterme en el mundo de la física cuántica? Yo creo que eso es un poco quizás... sí, es complicado, pero te voy a decir lo que este problema está en todas partes y como aquí pues me toca dar respuestas, aquí en Singapur lo he organizado en 4 niveles. El primer nivel es seguramente el que más afecta a la gente, es lo que llamamos curiosity driven, o sea, solo tienes curiosidad, ¿eh? Y dices, hombre, pues yo me pasaría, ¿sabes? Por las tardes o las noches, una semanita mirándome unos cursos y aprendiendo, ¿no? Entonces estamos haciendo una plataforma online que empezaremos a poner en circulación en mayo, que queremos que sea multientrada y multitarget. Yo soy ingeniero, yo soy economista, yo soy físico, yo soy lo que sea y quiero aprender los principios básicos. Quiero filosofía, porque me mola la filosofía, quiero lo que sea y que siempre tengas cabida ahí, ¿vale? Ese es el primer nivel. El segundo, que creo que es el muy apropiado, estamos haciendo estamos haciendo face to face, es decir, bootcamps muy intensos que pueden ir de 4 a 8 semanas y que se va a aprender para tener un trabajo que pueda tener que ver con la cuántica. Y para ello estamos haciendo el mapa de oficios que pueden verse afectados por la cuántica. ¿Hace falta un project manager que sepa de cuántica, por ejemplo? ¿O hace falta en en una empresa que hace problemas de optimización tener a un analista cuántico que lo entienda? ¿O el CEO tiene que tener algún conocimiento en ciertas empresas, por ejemplo, de farmacéuticas? Bueno, pues estamos haciendo un mapa de posiciones y qué skills tiene que tener cada posición. O sea, cuánto ha de saber de eso. Es un mapa que nos está llevando mucho tiempo, pero creemos que va a ser muy útil para todo el mundo. Queremos que todo esto en Singapur sea conocido como el lugar de referencia
sin bombo y platillo, sin hype. Aquí la información tiene que ser fidedigna. Este país no se permite lujos. Entonces, estamos haciendo el bootcamp. Estamos haciendo face-to-face con empresas. Vamos a empezar la primera con Merck. Y nos han pedido, estamos discutiendo si 2 o 3 semanas. Entonces, vamos a hacer un primer workshop de 2 días para todos encontrarnos, ver lo que les parece y entonces definir las 2 o 3 semanas. Y luego, a partir de ahí, los másters. Primero los posgrados y luego los másters. Tenemos ya posgrados y másters en España y están sobresuscritos. El máster que arrancamos, no te puedes imaginar, mejores currículums de la tierra nos están llegando de todas partes. Aceptamos a 30 personas y tenemos 100 y pico solicitudes de expedientes de más alto nivel. Y luego el doctorado ya para los que llegan. O sea, los 4 niveles es Curiosity Driven, Job Seekers, los que buscan un trabajo, profesionalización, que es el máster, investigación en el doctorado. Y si todo va bien, muy poquito a poco vamos a tener estas cosas. Os aconsejo a todos pues, que periódicamente ver si en Singapur aparece ya el primer esfuerzo serio de esta. Sí. Lo seguiremos muy de cerca y a lo mejor hasta te volvemos a pedir otra conversación para... un bootcamp, ¿no? Efectivamente. No, venís aquí, os hacemos un bootcamp o una face-to-face de una semana y de paso estáis en Singapur. Estupendo. Muy bien, oye, José Ignacio, nos hemos pasado mucho de tiempo. Muchísimas Perdón, gracias. Perdón, es que yo no tengo reloj. No, que va, ha sido súper interesante. Y bueno, a todo el público, gracias por seguirnos y por seguir, porque seguís conectados la gran mayoría. De nuevo deciros que para los que queráis dar un pasito más, acabamos de publicar el informe sobre la conversación y todo lo que pasó en nuestro think tank y vamos a seguir divulgando y propagando todas las ideas y las conversaciones en nuestra web. Después de Semana Santa tenemos este webinar que he comentado con startups de Quantum Computing y también hablaremos una semana después sobre educación en Quantum en España. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Ignacio, otra vez y nos vemos muy pronto. Chao, chao a todos. Yes.